diría preocupante a la vez de saliente, porque el Banco Central admitió que estar flojo de papeles en el envío de lingotes de oro que llevaron al exterior. No hay papeles. Es decir, y hay digamos, una pista de quienes no quieren que las cosas salgan bien, de producir alguna denuncia penal sobre este movimiento dinerario que se supo que se llevó, no se supo dónde se entregó, y hoy se lo está pidiendo la Auditoría General de la Nación, y me parece que no va a poder responder. Pero bueno, ese es un tema absolutamente puntual. Y en lo local hay un tema con las minas de Hualilán, esta mina que está en el departamento de Uyun, que procesa en Casposo, en Calingasta, y que ahora los calingastinos, algunos proveedores, sobre todo mineros, están reclamando también su participación. Bueno, esto será tema de otro calibre. Pero me gustaría meterme ya mismo, Paula, en lo que es el informe, porque Milei está cambiando su biblioteca. Bueno, qué bueno esto, ¿no? Eh, Sí, por la, supuesto. eh, y la decisión de dejar de depender de Wall Street en realidad revela los límites de endeudamiento de Argentina, el juego de traiciones en las designaciones de esto que decíamos, de la Auditoría General de la Nación, AGN. La idea central de la nota es que el presidente Milei está empezando a correrse lentamente del dogmatismo económico con el que llegó al poder. No se trata de un volantazo ideológico ni de una traición a sus principios, sino de algo más silencioso y más típico de cuando en realidad empieza a apretar. El gobierno ya no se maneja únicamente con el manual libertario puro, sino que empezó a incorporar miradas más pragmáticas para sostener la gestión en un país que está lejos de ser el laboratorio teórico. Cuando se habla de que Milei está cambiando su biblioteca, no se está diciendo que dejó de ser liberal ni que ahora abrace ideas estatistas. Lo que se está marcando es que aquel Milei que citaba autores extremos, que sostenía que toda la emisión era un crimen y que el Estado no debía intervenir bajo ningún concepto, hoy convive con decisiones que en la práctica contradicen ese discurso rígido. No porque no haya cambiado de convicción, sino porque la economía argentina impone límites concretos que ningún libro puede ignorar. En los primeros meses de gobierno, Milei se movía con una lógica casi religiosa. La emisión era pecado mortal, la deuda una trampa eterna, el Banco Central un enemigo a eliminar y el mercado un ente que todo lo ordena si se lo deja actuar. Ese discurso tenía coherencia interna, pero chocó de frente con una realidad incómoda. En la Argentina no tiene dólares, no tiene crédito externo fluido y no puede financiarse como si fuera una economía normal. Ahí empezó el ajuste silencioso del libreto. Paula. Bien, hoy el gobierno acepta cosas que antes negaba de plano. Por ejemplo, que en ciertos contextos emitir pesos para comprar dólares puede ser una herramienta necesaria si se quiere recomponer reservas sin desatar una corrida. Antes eso era impensable en el discurso presidencial. Hoy no se lo festeja, pero se lo tolera. Y ese solo gesto ya marca un cambio profundo. También hay un reconocimiento implícito de que el país no tiene acceso real a los mercados internacionales. La fantasía de colocar deuda barata y refinanciar vencimientos con facilidad ha quedado descartada. Eso obligó al equipo económico a moverse con más cuidado, a priorizar el orden fiscal, sí, pero sin caer en posiciones absolutas que podrían romper la economía real. El pragmatismo empezó a ganarle espacio a la épica. Este corrimiento no es solo económico,
también es político, también entendió que gobernar no es cátedra, no es dar cátedra, sino administrar tensiones. Y que un discurso demasiado extremo, sostenido en el tiempo, termina aislando al poder. Por eso empezó a moderar formas, a delegar más en su ministro de Economía y a dejar que las decisiones las tome la coyuntura y no el dogma. En el fondo, lo que está pasando es bastante simple de explicar en criollo. Una cosa es gritar ideas desde la tribuna y otra muy distinta es manejar una economía rota, sin dólares, con inflación heredada, deudas, vencimientos y una sociedad agotada. La teoría sirve, pero cuando los números no cierran, manda la realidad. Y la realidad argentina es brutal, obviamente. Bueno, en este cambio de Este cambio. biblioteca no significa que Milei se haya convertido en otra cosa, sigue creyendo en el ajuste, en el equilibrio fiscal y en un Estado más chico, pero ya no actúa como si la economía fuera una hoja en blanco. Ahora acepta que hay transiciones, costos y límites, que no todo se puede hacer de golpe, y que sí, si no se afloja un poco, el sistema se quiebra. En términos concretos, esto implica un gobierno que sigue siendo duro, pero menos doctrinario, que sigue hablando de libertad, pero entiende que el Estado todavía tiene que administrar herramientas, que no renuncia a su rumbo, pero ajusta el camino para no chocar de frente con la pared. En síntesis, lo que se está viendo no es una claudicación ideológica, sino una aceptación forzada por la realidad. Milei no abandonó sus ideas, pero dejó de creer que los libros por sí solos pueden gobernar un país como la Argentina. Hoy conviven el economista libertario y el presidente obligado a decidir. Cuando eso pasa, la biblioteca cambia sola, aunque nadie lo admita en voz alta. Dicho bien claro, el manual sigue ahí, pero ya no se lee como dogma. Ahora se lo consulta, se lo adapta y cuando hace falta se lo guarda en el cajón para apagar incendios. Porque gobernar al final del día no es citar autores, es evitar que todo explote. Bueno, en cuanto al gobierno, volverá a enviar al Congreso un proyecto con cambios en la ley de salud mental también. Carlitos, presente los títulos, Claro. subtítulos, todo. Ya. De acuerdo a fuentes del Ejecutivo, estará incluido en el próximo periodo de sesiones ordinarias los reclamos de familiares y la policía. El Gobierno Nacional decidió volver a enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, una normativa vigente desde el 2010 que regula cómo se abordan, tratan e internan los pacientes con padecimientos mentales en la Argentina. La iniciativa será presentada nuevamente cuando se inicien las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo y apunta a introducir cambios que ya habían sido incluidos en el primer gran paquete legislativo del oficialismo, pero que finalmente quedaron afuera. La decisión de insistir en este tema no es casual ni aislada. En la Casa Rosada consideran que la ley actual presenta serias limitaciones operativas y que en la práctica deja a familiares, profesionales de la salud, jueces y fuerzas de seguridad sin herramientas claras para actuar frente a situaciones de crisis graves. Por eso el Ejecutivo busca reabrir el debate con un proyecto específico separado de otras reformas para evitar que el tema vuelva a diluirse en una discusión más amplia. El eje del nuevo proyecto pasa por modificar las condiciones de internación involuntaria y por habilitar nuevamente la existencia de instituciones especializadas para determinados tratamientos. Hoy, la ley vigente privilegia la atención ambulatoria y comunitaria, restringe al máximo las internaciones forzadas y desalienta la creación de hospitales monovalentes bajo la premisa de que esos modelos reproducen lógicas de encierro y vulneración de derechos. Desde el gobierno sostiene que ese enfoque, si bien fue pensado con buenas intenciones, no funciona como debería en la realidad. Argumenta
que no existe suficientes dispositivos comunitarios, que muchos pacientes quedan sin contención efectiva y que ante cuadros severos o episodios violentos, el sistema termina reaccionando tarde o directamente no reacciona. En ese marco, la intención oficial es devolverle al Estado herramientas legales más claras para intervenir cuando hay riesgo para las personas o para terceras. En términos simples, el que plantea el Ejecutivo es que la ley actual prioriza principios pero descuida consecuencias y que, frente a una crisis de salud mental, la falta de opciones intermedias termina siendo tan dañina como los excesos del pasado que la ley buscó corregir. Paula. Para entender la magnitud del debate hay que retroceder algunos años. La Ley de Salud Mental fue celebrada en su momento como avance en materia de derechos humanos porque rompió con el modelo manicomial tradicional. Se dejó de pensar al paciente como alguien a encerrar y se empezó a poner foco en su integración social, en el acompañamiento interdisciplinario y en la atención fuera de las instituciones cerradas. Ese cambio conceptual fue profundo y marcó una nueva etapa. El problema, según muchos actores del sistema, es que ese cambio nunca estuvo acompañado por los recursos necesarios. No se crearon suficientes centros de día, no se fortalecieron las redes territoriales y no se dotó a los hospitales generales de equipos preparados para absorber la demanda. El resultado fue un vacío, ni encierro institucional como antes, ni contención comunitaria efectiva como prometía la ley. Ahí es donde, y en esto estoy muy de acuerdo en ese último párrafo, ahí es donde el gobierno actual ve una oportunidad política y una necesidad práctica. Pues sostiene que hay una distancia enorme entre la letra y la ley y lo que pasa en la calle, en las guardias hospitalarias y en los hogares donde conviven familias con personas que realizan padecimientos severos y que esa distancia no se resuelve con discursos, sino también con cambios normativos concretos. El punto más sensible del proyecto es la intención involuntaria, de internación involuntaria. Hoy la ley la permite solo en condiciones muy específicas y con controles estrictos, lo que en muchos casos vuelve el proceso lento, directamente inviable. El Ejecutivo quiere ampliar ese margen, siempre con intervención judicial, por supuesto, para que no sea necesario esperar que ocurra una tragedia para poder actuar. Otro aspecto clave es la habilitación de centros especializados. La normativa vigente desalienta este tipo de instituciones, bajo la idea de que refuerzan el aislamiento. El gobierno propone reintroducirlas como una opción más dentro del sistema y no como una única respuesta, pero sí como una alternativa válida en determinados casos. Este intento de reforma vuelve a poner en tensión dos miradas muy distintas sobre la salud mental. Por un lado, quienes defienden la ley actual sostienen que cualquier retroceso puede abrir la puerta a abusos y prácticas que ya demostraron ser dañinas, y por otro lado, quienes impulsan los cambios dicen que una ley que no puede aplicarse en la realidad termina siendo simbólica y no protege a nadie. Carlos. Claro, está muy bien. Y en el plano político, el proyecto también será una prueba para el oficialismo en el Congreso. No es un tema fácil, no tiene consensos automáticos y toca fibras sensibles. A diferencia de otras reformas económicas, acá no se discuten números sino derechos, libertades, responsabilidades del Estado y límites de la intervención pública. Lo que el gobierno busca es instalar la idea de que no se trata de volver al pasado, sino de corregir un modelo que, según su diagnóstico, quedó incompleto. La discusión en el fondo no es si el Estado debe intervenir o no, sino cómo y cuándo hacerlo sin dejar desprotegidos ni a los pacientes ni a la sociedad. El debate recién empieza, pero todo indica que la ley de salud mental va a volver al centro de la escena legislativa y lo que se decida no solo va a definir un marco legal, sino también una forma de entender hasta dónde llega la responsabilidad del Estado frente a una de las problemáticas más complejas y silenciosas de la Argentina actual.
Bueno, nos metemos un cachito en lo que es la reforma laboral. La baja de impuestos tendría un costo fiscal de 0,8% del PBI, pero el gobierno no detalla cómo lo va a financiar. La cifra representa la mitad del superávit previsto para el 2026. Las provincias en alerta porque recibirán menos ingresos coparticipables, reproches de la oposición. El gobierno nacional presentó un proyecto de modernización laboral que ya está generando debate político y económico fuerte porque incorpora una serie de reducciones de impuestos que, según las estimaciones tanto de la oposición como de las consultoras, representan un costo fiscal cercano al 0,8% del Producto Bruto. Ese número es relevante, equivale a casi la mitad del superávit fiscal previsto para el 26, y encima el propio texto del Ejecutivo no explica cómo piensa compensar esa caída del ingreso. En concreto, el proyecto que fue enviado al Senado incluye varias modificaciones tributarias dentro de la reforma laboral. Entre las más destacadas está la reducción de las contribuciones que los empleadores aportan sobre los salarios, que hoy financian parte del sistema jubilatorio y que se propone a reasignar parcialmente al nuevo régimen de indemnizaciones por despido. También se contempla bajar un punto el aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores registrados para obras sociales. Además, se plantean reducciones en impuestos a las ganancias para sociedades y la eliminación de varios impuestos internos sobre consumos como servicios de seguro, telefonía, automóviles de lujo, embarcaciones y aeronaves. El impacto fiscal de estas rebajas tributarias tiene varias aristas que encendieron alarmas en la oposición política y en gobiernos provinciales. Si se aprueba tal como está redactado, el Estado Nacional dejaría de recaudar alrededor del 0,8% del PBI, unos 5.500 millones de dólares por año, según las estimaciones, y por tratarse de tributos coparticipables, una porción significativa de esa merma también debería absorberla directamente cada provincia. Eso no solo complica las cuentas de la nación, sino que pone presión sobre los ingresos jurisdiccionales que ya están ajustados en muchos distritos. Paula. Lo más cuestionado por los críticos es que el proyecto no especifica de dónde saldrá la plata para cubrir ese impacto fiscal. Tradicionalmente, cuando se propone una reducción de tributos, se acompaña una cláusula que detalla medidas compensatorias, o sea, recortes de gastos, nuevas fuentes de ingresos o ajustes en otras alícuotas. En este caso, sin embargo, el texto enviado al Parlamento no incluye este tipo de sustentos. Para la oposición esto significa que el gobierno estaría dando por hecho que puede bajar impuestos sin explicar cómo evitar que eso termine deteriorando la balanza fiscal o afectando servicios públicos y programas sociales. La discusión no es solamente académica. El efecto de esos cambios puede sentirse de inmediato en las finanzas públicas y en la vida cotidiana. Por ejemplo, una reducción de las contribuciones patronales puede alentar a algunas empresas a contratar más formalmente, pero a la vez podría significar menos recursos para el sistema de seguridad social. La rebaja del aporte a obras sociales puede aliviar el bolsillo de los trabajadores en el corto plazo, pero implica menos fondos destinados a cobertura de salud colectiva. Y la disminución de impuestos a sociedades y consumos puede favorecer a sectores empresarialmente concentrados sin necesariamente traducirse en una mejora proporcional de la actividad económica real. Además, al tratarse de impuestos coparticipables, las provincias recibirán menos recursos automáticamente. Para mandos provinciales ya ajustados, eso es un problema concreto. Menos dinero en caja significa menos presupuesto para salud, educación, seguridad y obra pública. Ese escenario tensiona aún más la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores, especialmente de distritos que no forman parte del oficialismo y que cargan con déficits estructurales. En la oposición
ya se escuchan críticas duras, no solo por la falta de financiamiento explícito, sino también por la lógica general de estas reformas. Sus detractores señalan que bajar impuestos a grandes empresas y eliminar gravámenes sobre bienes de lujo beneficia a un segmento muy pequeño de contribuyentes, mientras que los efectos negativos se trasladan a la base del sistema fiscal y a las arcas provinciales. En ese sentido, cuestionan la equidad de la propuesta y la estrategia del gobierno, que propone reducciones tributarias en un contexto donde la economía todavía lucha por recuperar dinamismo y estabilidad fiscal. Al mismo tiempo, dentro del oficialismo se argumenta que estas medidas forman parte de un paquete más amplio pensado para estimular la inversión, potenciar la creación de empleo formal y flexibilizar el mercado laboral. La idea es que aligerar la carga tributaria sobre el trabajo, sobre las empresas, genere incentivos para la producción y la contratación. Sin embargo, ese argumento eh, choca con la realidad de las cuentas públicas y si no se explicita cómo se va a compensar la caída de ingresos fiscales sin poner en riesgo el equilibrio presupuestario, obviamente. En definitiva, lo que está planteando en el proyecto de reforma laboral no es solo una modificación de reglas de contratación o indemnizaciones, sino también una transformación del sistema tributario argentino con efectos macroeconómicos y distribuidos profundos. La ausencia de un plan claro para financiar es bajar de impuestos, poner, esa baja de impuestos pone el foco en un debate clave. ¿Es viable reducir la presión tributaria sin comprometer la sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo garantizar la coparticipación provincial? La respuesta a esa pregunta será uno de los ejes de la discusión en el Senado y un punto de conflicto político en los últimos meses. En cuanto a Patricia Bullrich, se juega una apuesta a todo o nada para sancionar el presupuesto en una sesión con final abierto. Carlitos. Sí, 8 de la mañana, 26 minutos. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa de la Caleta Política del día de hoy para darle continuidad después a este informe, en el cual me parece central que la gente vaya conociendo cada vez más los mecanismos y las condiciones de un debate que necesita velocidad. Al menos eso es lo que quiere la Casa Rosada, pero bueno, veremos qué pasa en el Congreso de la Nación.